Son las 7:02. El segmento de opinión. El indulto presidencial otorgado al ciudadano Fabio Guzmán, sentenciado a 5 años de prisión por el contrabando de 40 galones de combustible, ha abierto la posibilidad de analizar casos similares, además de establecer reformas al COIP para que se cumpla con la proporcionalidad de las penas según los delitos cometidos. ¿Cuándo estará lista esta reforma? El tema lo hablamos con nuestra invitada. Ledy Zúñiga, ministra de Justicia. Señora ministra, buenos días, bienvenida. Antes de iniciar con este tema, permítame preguntarle algo. El operativo Eslabón 67, ejecutado la madrugada de lunes en este caso y ayer, uno de los cabecillas era una persona que operaba desde un centro penitenciario en Cuenca, en el Turi. ¿Cómo sorprende esto el hecho de que no existían los controles suficientes y esta persona podía ejercer sus actividades delictivas estando dentro de prisión? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto realmente estar aquí. Un saludo a todos quienes nos miran por este canal de televisión. Efectivamente, el caso de este eslabón que viene trabajándose en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia se da justamente porque estábamos haciendo seguimiento a operaciones dentro del centro que llamaban la atención, pero que tenían involucrado a un funcionario policial. Entonces, claro, por más seguridad que haya en el centro, cuando alguien de adentro está permitiendo que la persona que está privada de libertad tenga contacto con bandas peligrosas de afuera, entonces obviamente la seguridad puede verse vulnerada. Nosotros vamos a poner mano firme, como lo hemos hecho hasta ahora, para evitar la corrupción dentro del sistema penitenciario. Es lamentable que haya sido un funcionario policial quien ha facilitado, ¿no es cierto?, que esta persona siga formando parte de una peligrosa, muy peligrosa banda delincuencial. Entonces, ¿se pondrán medidas adicionales también precisamente porque estamos hablando de centros de rehabilitación social, centros en donde supuestamente debería existir la máxima seguridad, pero casos como este se siguen dando precisamente porque hay quienes colaboran con estas personas? Nosotros hemos iniciado este proceso irreversible de transformación. No nos va a pasar la mano de donde venga la corrupción de la policía, del sistema penitenciario, de los funcionarios administrativos, de donde sea. No vamos a dar paso atrás en esto y actuaremos de forma firme. Esta persona, el policía que fue detenido, digamos, en delito flagrante cuando recién cobraba el dinero de la extorsión, está ya en manos de la justicia. Esperamos que los operadores de justicia actúen con mano dura para que esto sirva de precedente, para que los demás funcionarios que trabajan en el centro, muchos con mucho compromiso, con mucha convicción, sigan laborando en el sistema sin caer en estas redes de corrupción. Así es. Ministra, el indulto a Fabio Guzmán ha abierto la posibilidad de que otras muchas personas, se dice que alrededor de 5 al menos, también condenadas por este tipo de ilícito, también sea revisada la pena. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque evidentemente los familiares de personas privadas de la libertad que tienen el mismo delito, la misma pena, exigen el mismo tratamiento. Sin duda, nosotros estamos realizando un censo a nivel de los centros penitenciarios para poder establecer la existencia o no de otros casos. Es importantísimo tomar en cuenta que la situación procesal del caso determina si es factible o no un indulto. Por ejemplo, uno de los requisitos indispensables es que estén sentenciados. Entonces, solamente las personas con sentencia podrían acogerse a ese tipo de beneficio. Pero no solo eso, que no hayan reincidido, ¿no es cierto?, que sea la primera vez, que no tengan otras causas penales pendientes, es decir, ver las circunstancias de la detención. Hay que establecer que efectivamente esa persona no tenía como actividad habitual dedicarse al contrabando. Eso obviamente ya desvirtuaría todo el beneficio que se otorga a través del indulto. Pero entonces eso lo estamos analizando ya un análisis para ver cuántas personas podrían quizá estar beneficiándose de este mismo indulto recibido por Fabio Guzmán. Pero también se ha abierto otra polémica, más que polémica, una necesidad de hacer reformas al COIP. Concretamente me parece que es del artículo 265, ¿no? 265 del Código Integral Penal. A ver, aquí hay que tomar en cuenta algo. Lo primero, un poco de esta anécdota que tuvimos en Tulcán, ¿no es cierto?
entenderse que ese es el beneficio de los gabinetes itinerantes. Solamente viajando territorio, solamente estando en territorio uno puede palpar que la política pública que como Ejecutivo implementamos o que la norma penal recientemente aplicada dé los resultados que se esperan. Entonces, justamente el estar en territorio nos ha permitido determinar que es importante plantear una reforma para establecer proporcionalidad en las penas. El contrabando no ha dejado de ser delito. El contrabando es un delito. Pero recién se da cuenta, ministra, tras de lo que el presidente también supo a través de esta niñita y a través de esa carta, recién se dan cuenta de que hay penas que realmente no guardan proporción con el delito cometido. Mire, es que el delito de contrabando es un delito, digamos, complicado, ¿no es cierto?, que sobre todo pone en grave riesgo la economía de la provincia donde se está. Yo creo que el haber establecido, ¿no es cierto?, tipificarlo en el Código Integral Penal es importante. Quizá nos equivocamos en no poner escalas y determinar la responsabilidad de acuerdo a la cantidad que está. Eso es lo que se estaría haciendo con esta reforma. Que estaba aportando la persona para que en función de la cantidad entonces la persona pueda ser sentenciada. En el caso de Fabio Guzmán, es una persona que fue encontrada con 40 galones, que había sido sentenciado a 5 años, él ya había pasado 1 año detenido, entonces se puede entender que él ya cumplió una sentencia que tenía que ver y que tenía relación con el delito cometido. Él no tenía otras causas pendientes, por ejemplo, entonces todo eso se ha tomado en cuenta para ahora plantear la reforma. Ministra, Fernando Amparo le tiene preguntas. Ministra, buen día. ¿En qué otros delitos, en qué otros tipos penales han identificado una falta de proporcionalidad en las penas? Mire, estamos analizando justamente a partir de este caso en qué otros delitos podría aplicarse una reforma. No tenemos todavía especificado qué otros tipos penales podrían plantearse para la reforma en la Asamblea Nacional. Por ahora estamos trabajando en lo que tiene que ver con el contrabando de combustibles y espero yo que la próxima semana podamos tener ya una propuesta que será lanzada a la Asamblea Nacional. Hecha esta lectura, se enviará un solo proyecto de reforma. Esperamos que así sea, porque el Código Integral Penal es una norma, digamos, que está recién en aplicación. La medición justamente de su vigencia no se puede hacer en tan corto tiempo. Entonces, creemos que del análisis que estamos realizando verificaremos si merece o no hacer otro tipo de reforma, algún otro tipo de artículo. Ministra, ¿y cuándo podría ser enviada esta reforma ya a la Asamblea? Estamos trabajando, toda esa semana hemos trabajado, obviamente se tienen que tomar en cuenta criterios técnicos, como le digo, el contrabando no ha dejado de ser un delito, tiene que ser sancionado porque pone en grave riesgo la economía de las provincias, sobre todo donde se realiza. Entonces, en ese sentido, esperamos que la próxima semana podemos ya presentar a la Asamblea esta propuesta. Ahora, me quedan 3 minutos únicamente para hablar de algo también importante, los juicios de repetición a exdiputados por la cesación de funciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional en 2004. Aquellos exdiputados que serían precisamente sujetos a este juicio de repetición han dicho que se trata únicamente de un caso de persecución política de parte del Gobierno Nacional. Mire, es una apreciación totalmente que no es acorde a la realidad normativa que tenemos, a la obligación que tiene el Estado constitucional. Aquí debemos partir de dos cosas importantes. La primera, que nuestra Constitución establece la obligación que tiene el Estado de iniciar los procesos de repetición contra aquellas personas o instituciones que han causado un grave daño. La segunda es que la misma Corte Interamericana ha determinado dentro de su sentencia, cuando ha redactado la sentencia dentro de los considerandos, ha establecido y ha acogido el compromiso del Estado ecuatoriano de iniciar los procesos de repetición en caso de hallarse una vulneración. Eso lo ha determinado la Corte. Pero muchos dicen, y esto lo dicen los exdiputados, que en este caso serían a quienes se les aplica este proceso de repetición, que no fue una buena defensa la que se hizo a nivel internacional de parte del Estado ecuatoriano. Mire, el Estado litigó, la Procuraduría General del Estado participó en todo el proceso de defensa del Estado, pero sin duda ahí se cometió un grave error, y obviamente eso lo ha determinado la Corte Interamericana. Como le decía, dentro de la misma sentencia se establece primero el compromiso del Estado de iniciar los procesos de repetición, pero también se establece cuáles son las instituciones responsables de este prejuicio. Entonces, en este sentido, no le queda otra
otro deber del Estado de que cumplir esta obligación constitucional, ¿no es cierto?, y de derecho interamericano de iniciar los procesos de repetición. Además, no es el único caso en el que hemos iniciado los procesos de repetición. El Ministerio de Justicia coordina el cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano y obviamente nosotros hemos hecho seguimiento a que en otros casos donde el Estado también ya ha sido determinado como responsable de algún daño, que se inicien los procesos de repetición. No es el primer caso que está iniciado, así que aquí no se trata de persecución política, sino de cumplir con una obligación constitucional y con las condiciones que fueron tomadas en cuenta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 segundos, ministra. ¿Qué pasa si es que no se iniciaban estos procesos de repetición? ¿Contra quién recaía la responsabilidad? Otra vez sobre las instituciones que no tienen la obligación de iniciar la repetición. Ministra, muchísimas gracias por haber estado aquí. Un buen día para usted.